Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un... Para todos, el Señor tiene una palabra. Hoy quiere dirigirse a los líderes. Tomamos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, versos 30 a 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aunque en la actualidad el término pastor se refiere sobre todo a los líderes religiosos, en la liturgia de la palabra que escuchamos hoy se refiere a los gobernantes. En tiempos de la Biblia, estos eran considerados como lugartenientes de Dios, que debían someterse a la divina voluntad y guiar al pueblo por donde Dios quería llevarlo. Muchos de esos gobernantes se desviaron del querer de Dios y con sus políticas y legislaciones equivocadas provocaron la corrupción del pueblo, su debilitamiento social y su estrepitosa caída en manos de los enemigos. La anarquía, es decir, la ausencia de autoridad, no parece ser connatural al mundo ni al hombre. El liderazgo aparece ante nuestros ojos como una necesidad de toda sociedad. Es más, aún en el reino animal podemos observar una estricta organización donde destaca el papel del líder en comunión de esfuerzos con el resto del enjambre o de la manada. El Señor, aunque conservando su realeza absoluta frente al mundo, ha permitido el establecimiento de los gobernantes. Es más, a los cristianos se nos ha pedido respetarlos, orar por ellos y acatar las legislaciones de los lugares en donde vivimos, siempre y cuando esas normas no sean inmorales. De todos modos, tanto Yahvé en el Antiguo Testamento como el Señor Jesucristo en su Evangelio pusieron en guardia sobre las grandes tentaciones de los que detentan el poder. Siendo en sí mismo bueno y necesario, el liderazgo puede enfermarse de graves patologías. La autosuficiencia es una de ellas. Nadie sobre esta tierra lo sabe todo, lo puede todo, lo logra todo. Si el líder pretende gobernar en solitario, conduce irremediablemente a su comunidad hacia el colapso. Todo líder necesita del consejo, del contrapeso y de la oposición para que sus decisiones sean más certeras. Si la autosuficiencia no se pone bajo control, engendra la egolatría. En esta, el líder no es solo el centro, sino ante todo la cúspide del poder. Su ego sobredimensionado lo que busca con sus acciones es la exaltación de sí mismo. El ególatra ama la adulación y la premia, se hace intolerante ante la corrección y la crítica y considera a los demás como súbditos de inferior categoría, llamados a sostener su monstruosa vanidad. El líder ególatra transpira una desbordada soberbia que lo hace repetir el pecado de Adán y Eva. Quiere hacerse como Dios y usurpar su puesto, extendiendo como pulpo su poder tiránico a todas las dimensiones de la vida personal, familiar y social. Controla la vida de todos, impone el estilo de educación para los hijos y hasta determina su número, permite o prohíbe la religión a su antojo, penaliza casi todo y legisla determinando lo que es bueno y lo que es malo. Esta especie dañina de líder puede encontrarse en la política, en las empresas, en las religiones,
y es tan desastrosa su influencia que puede llevar la ruina a toda la comunidad que fue puesta bajo su cuidado. Al cristiano, Jesús le propone un liderazgo distinto, a ejemplo suyo, que es el líder modelo. Para Jesús, el mejor líder es el que es capaz de compadecerse ante la situación ajena, no para aprovecharse, sino para ayudar. Es el que ha sabido ser último y se ha ceñido sin problemas el delantal del servidor. Es el que usa el discernimiento comunitario para tomar sus más delicadas decisiones y afrontar las más complejas situaciones. Es el que consigue para dar, el que es grande para ayudar a crecer, el que sabe para enseñar y el que es capaz de hacer el relevo sin angustias ni nostalgias. El liderazgo en la Iglesia Católica está llamado a fijar los ojos en Jesús. Los líderes pastores que gobiernen en la Iglesia deben ser, según el Papa Francisco, pastores cercanos a la gente, padres y hermanos, pacientes y misericordiosos, hombres que amen la pobreza, sea la pobreza interior como libertad ante el Señor, sea la pobreza exterior como simplicidad y austeridad de vida, hombres que no tengan psicología de príncipes, hombres que no sean ambiciosos, hombres capaces de estar velando sobre el rebaño que les ha sido confiado y cuidando todo aquello que lo mantiene unido. Vigilar sobre su pueblo con atención sobre los eventuales peligros que le amenacen, pero sobre todo para cuidar la esperanza. Hombres capaces de sostener con amor y paciencia los pasos de Dios en su pueblo. El sitio del líder pastor, dice el Papa Francisco, es triple: delante para indicar el camino, en medio para mantenerlo unido y neutralizar las desbandadas, o detrás para evitar que alguno se quede rezagado, o para otear los nuevos caminos que no pocas veces el mismo rebaño propone. Ojalá que el Señor, al dirigir su mirada a nuestra Iglesia, no tenga que decir lo que dijo en su tiempo: esta gente anda como ovejas sin pastor.